Hola, profe, buenos días. Hola, muy buenos días. Me voy a cambiar. Paciencia, porque la otra se me puede caer. Ya, ahí me cambié de red. ¿Me escucho bien? Sí, se escucha bien. Bien. Súper, bueno. Muy buenos días a todos. Espero que estén bien, que hayan podido estudiar durante la semana de receso y que ahora retomen todas las actividades, incluidas las evaluaciones. Así es que bienvenidos todos. Hoy día vamos a comenzar con un tema nuevo, ya que la última clase yo di por finalizado nuestro análisis de la relación del derecho internacional y el derecho interno. Igual les pido que lean todos los artículos, comentarios, etcétera, que están en los materiales que están en el curso para el tema de la relación del derecho internacional y el derecho interno. Obviamente es un tema mucho más amplio de lo que alcanzamos a revisar en el curso. Sin embargo, con esos artículos yo creo que ustedes pueden tener una visión bastante profunda del tema y de sus dificultades. Si alguien tuviera alguna pregunta sobre ese tema y la quisiera hacer ahora, es el momento. Si no hay preguntas sobre ese tema, podemos pasar a una tercera capítulo de nuestro curso. Como ustedes ven, lo primero que revisamos fue el tema de las fuentes. Y ahí estuvimos un largo tiempo estudiando costumbre, tratados, etc. Y de hecho, hablando de eso, creo que no vamos a poder pasar todavía al capítulo de hoy, porque me acabo de acordar que respecto de las fuentes, yo dejé algunas de esas fuentes para después. Así que voy a tener que hablar de eso. Y la clase, entonces, o al final de esta clase o la próxima mañana, vamos a comenzar con el capítulo tercero, que es este pilar que se llama los sujetos de derecho internacional. Entonces, el primer pilar, fuentes. Perdón, segundo pilar, sujetos. Y tercer pilar va a ser responsabilidad. Entonces, antes de pasar al capítulo nuevo, donde vamos a estudiar los distintos sujetos de derecho internacional, déjenme terminar con el tema de fuentes. En el tema de fuentes, nosotros estudiamos las dos más importantes fuentes de derecho internacional, ¿verdad? Tratados por una parte, costumbre. Esas son las más importantes. Si uno mira los casos de la Corte Internacional de Justicia, va a encontrar que la mayoría de los casos se resuelve en base a estas dos fuentes. Y que los jueces en su mente, lo primero que aparece normalmente, o la primera pregunta que se hacen es, bueno, ¿qué tratados regulan la relación jurídica entre los estados que están aquí como litigantes? Eso no quiere decir que los tratados sean más importantes que la costumbre. Lo que pasa es que lo normal es mirar aquello que expresamente ha sido pactado entre las partes. Y eso va a estar plasmado en un tratado. La costumbre normalmente llega para todo aquello que no está explícitamente regulado por el tratado o cuando simplemente no hay tratado. No quiere decir que sea menos importante, quiere decir que normalmente vamos a tener un tratado que regula la cuestión. Por eso la costumbre llega después que los tratados, pero tiene la misma jerarquía normativa en derecho internacional que los tratados. Y a partir de eso se puede concluir que un tratado efectivamente puede derogar tácitamente a un tratado. Y viceversa. Puede existir una costumbre en derecho internacional, pero puede que exista un grupo de estados que quieren apartarse de esa costumbre, para lo cual van a celebrar un tratado que tiene disposiciones o regulaciones distintas a la regla general que está en la costumbre. Eso no hay ningún problema. Y de hecho, ustedes ya habrán visto que el derecho internacional es bastante derecho dispositivo, disponible, en el sentido que los estados pueden pactar en contra de las reglas generales. Solo hay una limitación. Y esa limitación es no ir en contra de reglas de jus cogens, es decir, estas reglas, derecho imperativo internacional, que tienen una jerarquía superior. Y ya discutimos el tema de jus cogens, porque no es fácil determinar qué reglas son de jus cogens, aunque podríamos decir que hay un
hay un núcleo de jus cogens induitado como tal, que sería la prohibición del genocidio, la prohibición de la tortura, la prohibición de la discriminación racial. También ahí se incluye las guerras de agresión, o sea, el uso de la fuerza como agresión, también estaría prohibido por una regla de jus cogens. ¿Qué quiere decir? Que los estados no pueden pactar en contra de esa regla, es decir, no pueden contradecir la regla normativamente, es decir, no pueden convertir en lícito lo que bajo una regla de jus cogens es ilícito. Ahora, ustedes van a ver en la literatura que hay un grupo o hay una posición dentro de la doctrina que señala que todos los derechos humanos son jus cogens. Sin embargo, a eso se puede responder que no es así, que muchos derechos humanos admiten derogación, por así decirlo, en determinadas situaciones. Y de esa manera, entonces, uno podría decir, no son enteramente jus cogens porque se pueden desconocer o modificar o derogar en determinadas situaciones que la misma normativa internacional permite. Por ejemplo, uno podría decir, ¿y la libertad de expresión? ¿No es acaso jus cogens, que es muy importante como un derecho humano? Y la respuesta es que hay diversas situaciones en que un Estado está habilitado, autorizado para no respetar la libertad de expresión. Por ejemplo, durante una guerra, el típico derecho que admite restricción es el derecho de libertad de expresión. ¿Ya? De la misma forma, algunos podrían decir, ¿y la vida? Claro, uno diría, la vida es el más importante de los derechos. Y sin embargo, durante la guerra, es lícito matar a los miembros del grupo armado contrario. ¿Ya? Es lícito en la guerra. Entonces parece que la vida no tiene el estatus de jus cogens. Sin embargo, aún en la guerra no es posible cometer genocidio y no es posible, incluso no es posible torturar, ¿verdad? Si uno toma un prisionero de guerra en una guerra, no lo puede torturar, no lo puede hacer sufrir innecesariamente. Entonces, para que vean ustedes, todo esto es objeto de discusión. Mi objetivo es simplemente que ustedes tengan las categorías bien claras. Bien, la pregunta es, ¿hay alguna otra fuente de derecho internacional, además de los tratados y la costumbre? Si uno mira el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en ese estatuto también se mencionan los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Eso de las naciones civilizadas ha sido tremendamente cuestionado que se use ese lenguaje, porque piensen ustedes, la Carta de las Naciones Unidas del año 45, entonces es un lenguaje bien imperialista, por así decirlo, que divide a las naciones, a los estados, en naciones civilizadas y naciones incivilizadas. Es decir, si hay naciones civilizadas es porque habrá, al contrario, una nación no civilizada. Entonces dice los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Es muy eurocéntrico el concepto. Probablemente en esa época se decía, bueno, África, naciones incivilizadas, Asia, o sea, todos los que no tienen nuestras mismas costumbres, incivilizados, todos. ¿Ven ustedes? Bastante discriminador. Así que hagamos cuenta que no está eso de las naciones civilizadas y concentrémonos en el tema de los principios generales del derecho. Efectivamente, en derecho internacional, a veces los tribunales aplican para solucionar un caso principios generales. ¿Cuándo van a ir a buscar principios generales? Normalmente lo hacen cuando el tema, la cuestión en disputa no está regulada en forma expresa ni por un tratado ni por una costumbre. Es decir, no están estas fuentes principales a disposición del tribunal para ser aplicadas. Y entonces, en forma supletoria, se puede acudir a los principios. ¿De dónde vamos a derivar los principios? Si yo miro en el derecho interno, tenemos principios, muchos principios de derecho, principios generales del derecho.
Y lo que ustedes les deben haber enseñado en sus cursos, qué sé yo, en introducción o en civil, es que los principios se logran determinar por una metodología de derivar los principios a partir de reglas existentes. Es decir, yo miro una cantidad de reglas, por ejemplo, en materia de contratos, en derecho civil, miro esas reglas y me doy cuenta que en todas ellas yo puedo derivar un principio, como es la autonomía de la voluntad, por ejemplo. Bueno, en derecho internacional también. Yo puedo derivar principios a partir de mirar cómo funcionan los tratados, cómo funciona que los estados asuman obligaciones. Y voy a ver que efectivamente el derecho internacional reconoce la autonomía de la voluntad, la gran rol que cumple el principio del consentimiento, el rol que cumple el consentimiento a través de, por ejemplo, el principio que dice nadie puede ser obligado contra su voluntad. Eso, ahí estoy aplicando un principio, el principio de que para obligarme tengo que dar mi consentimiento. ¿Ven ustedes? Bien, así que tengo estos principios y hay principios que puedo derivar de normas internacionales. ¿Qué principios? Pacta sunt servanda, lo pactado se debe cumplir, el principio del consentimiento, nadie puede asumir obligaciones sin su consentimiento, el principio de buena fe en las obligaciones y en la interpretación de los tratados, ¿ya? Que la buena fe se presume, eso también es un principio que puedo derivar de las reglas existentes, etc. Bien, pero también, y esto es algo interesante en derecho internacional, también hay principios que se pueden derivar del derecho doméstico de los estados, de los derechos nacionales, de los sistemas jurídicos nacionales. Hay muchas veces que en el ámbito internacional se tiene que decidir un caso, pero con referencia a instituciones que existen en el derecho doméstico. Yo les voy a hablar de un caso donde esto ocurre, y creo que es un caso muy ilustrativo de cómo funcionan principios del derecho interno aplicados por tribunales internacionales. Bien, el caso es un caso famosísimo que se llama el caso de la Barcelona Traction Light and Company. Esta es una empresa privada, de derecho privado, una sociedad anónima de hecho, que es una transnacional, es una empresa canadiense, dedicada al rubro de la distribución de energía eléctrica, de electricidad. Esta transnacional canadiense está en muchas partes del mundo y tiene una filial en España, en Barcelona, por eso se llama Barcelona Traction. Pues bien, en los años 30, en España, el sistema, ¿verdad? En lo político, todos sabemos que España vivió una larga dictadura del dictador Franco, ¿verdad? Bien, durante esa época, Franco, cuando llega al poder, que es un nacionalista además, quiere lograr el control de ciertas empresas estratégicas y dentro de esas está la distribución de energía eléctrica. Entonces, el tema es cómo lograr de alguna manera nacionalizar la Barcelona Traction. ¿Cómo nacionalizar la Barcelona Traction? Y para esto Franco, entonces, por medio de una serie de normas del derecho doméstico, hace quebrar a la Barcelona Traction, porque dicta ciertas reglas que le impiden a la Barcelona acceder a moneda extranjera para poder pagar sus deudas en divisa extranjera. Entonces la Barcelona se ve apretada, ven ustedes, por diversas normas bastante restrictivas a la conducción de su negocio en España. Y la hacen quebrar. Y cuando la hacen quebrar, el gobierno español toma el control de la Barcelona Traction. ¿Qué dice la Barcelona? Bueno, la Barcelona dice, esto es una ilegalidad. ¿Ya? Me han hecho quebrar.
esto es claramente una violación del trato que yo merezco como inversionista extranjera. ¿Ya? Soy una empresa inversionista extranjera. Y no es posible que me hayan tratado de esta manera, que no es una manera lícita. ¿Por qué? Porque en derecho internacional, y aquí viene la norma de derecho internacional, en derecho internacional hay una regla de derecho consuetudinario que señala que los extranjeros, incluido las empresas extranjeras, deben ser tratadas respetando un mínimo internacional, un estándar mínimo internacional. Esta regla de derecho internacional es una regla que, como ustedes ven, ya existía en los años 30, y es una regla que tiene una historia larga y que podríamos encontrar su origen en los países imperialistas que fueron a conquistar territorios de ultramar, más allá de su territorio, y donde estaban haciendo explotación de recursos naturales, por ejemplo, a través de empresas nacionales. Entonces, ese extranjero conquistador o ese extranjero colonizador, ese extranjero inversionista que va a estos países de ultramar a explotar sus recursos naturales, tiene una protección bajo el derecho internacional. ¿Quién se encargó de que tuviera esa protección? El Estado de origen. Por eso que les digo que es una regla de origen bastante imperialista. Entonces, países como Francia, países como el Reino Unido, países en general europeos, España, Holanda, Bélgica, todos esos países tenían intereses en ultramar, en América, en África, en Asia. Y sus inversionistas iban a explotar los recursos naturales de estos lugares. Y eso con el, podríamos decir, patrocinio de su Estado. Entonces, por eso es una regla antigua, una regla impuesta de alguna manera, creada por los intereses imperialistas de los países europeos. Entonces, en el año 30, uno puede decir, bueno, esa regla existe, con todas las críticas que le podamos hacer, pero existe una regla que se llama de trato mínimo internacional. Es decir, es verdad que los inversionistas están sujetos al derecho doméstico de los estados donde invierten, pero ese derecho doméstico tiene un límite. No debe violar el trato mínimo internacional. Hay un estándar mínimo. Y ahí, en ese estándar mínimo, viene el tema de la expropiación. Si un inversionista extranjero es expropiado, que la expropiación es una de las facultades soberanas que tienen los estados, todos los estados tienen la facultad de expropiar, pero esa expropiación debe ir acompañada del pago de una indemnización. Y lo que dice la regla es que esa indemnización debe ser adecuada. Y ahí, bueno, viene la interpretación, ¿qué es una indemnización adecuada? Entonces, los países europeos interpretaron que una interpretación adecuada es una interpretación completa que logra abarcar el valor de mercado del bien expropiado. Entonces la Barcelona Traction dice, bueno, a mí me violaron este trato mínimo internacional. Voy entonces a quejarme. O tiene la posibilidad la Barcelona como empresa de quejarse a nivel internacional, de decir que contra ella se ha cometido un ilícito internacional, porque no se le respetó la regla del estándar del mínimo trato internacional. Esto fue una quiebra querida y buscada e incentivada por el propio Estado. ¿Ok? Bien. Entonces tenemos la norma. Y ahora tenemos que ver quién puede reclamar de ese ilícito. Y aquí viene algo muy interesante. ¿Quién puede reclamar? Entonces la primera respuesta que uno daría es, la Barcelona Traction puede reclamar, porque es la empresa que sufrió el daño. Y las empresas, las sociedades anónimas en este caso, tienen personalidad jurídica.
¿verdad? Y pueden reclamar. Pero es una sociedad de derecho privado. ¿Ok? Es una sociedad de derecho privado. Puede reclamar a nivel internacional, puede demandar a un Estado, y aquí vamos a ver lo que nos decía el derecho internacional clásico. El derecho internacional clásico señalaba que las personas de derecho privado, incluidos nosotros, los individuos, no podíamos demandar a nivel internacional. O sea, podemos tener derechos concedidos por el derecho internacional, pero una cosa es tener un derecho y otra cosa es que ese derecho sea justiciable por nosotros mismos, reclamar. Y ahí viene una característica del derecho internacional clásico. El derecho internacional clásico sostenía que para demandar, los únicos que se pueden demandar entre sí en el ámbito internacional son los estados. Los estados entre sí. Un estado puede demandar a otro estado. O, y aquí ya hay un paso más, las organizaciones internacionales pueden demandarse entre sí y pueden demandar estados. Entonces, solamente estos dos sujetos tienen lo que se llama jus standi. En castellano, legitimación activa para demandar. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto de los sujetos? ¿Qué pasa con los individuos, con nosotros? ¿Qué pasa con las sociedades anónimas? ¿Qué pasa con otro tipo de sociedades comerciales, de derecho privado? No es que no tengan derechos, tienen derechos bajo el derecho internacional. Como ustedes ven, cuando cualquiera de estos sujetos, un individuo, una sociedad anónima, otra sociedad comercial, que tienen personalidad jurídica bajo el derecho doméstico, sufre un ilícito internacional, quiere decir que esas personas, jurídicas o naturales, tienen derechos bajo el derecho internacional. El derecho internacional les concede algunos derechos, pero no necesariamente ellos mismos pueden reclamar por la violación de esos derechos. O sea, lo que les faltaría es legitimación activa para poder llegar a un tribunal internacional. ¿Ya? Eso es el jus standi. El derecho internacional clásico no le reconocía jus standi a individuos o personas jurídicas, solo a los estados y a organizaciones internacionales. Entonces estamos en el año 30 y tanto, 36. Entonces, creo que en el año 30 y tanto, ¿ok? Entonces, estamos en el derecho internacional clásico. No, creo que la expropiación ocurre como en los 50, pero estamos en el derecho internacional clásico. Entonces, pobre Barcelona, no podría Barcelona Traction demandar directo a España. Podríamos decir, bueno, se cierra entonces el capítulo de la pobre Barcelona. Lo único que le quedaría a Barcelona Traction es demandar en los tribunales españoles. Pero lo más seguro es que le vaya mal en los tribunales españoles si hay una dictadura del señor Franco, que probablemente controla, por algo es una dictadura, probablemente controla al Poder Judicial. Probablemente no hay verdadera independencia del Poder Judicial en ese país. Así es que ¿para qué va a ir a demandar a los tribunales domésticos? Probablemente le va a ir mal. Bien, así es que la solución es que la Barcelona pueda demandar en otra parte, en algún tribunal internacional. Pero no puede porque el derecho internacional no le reconoce jus standi, legitimación activa. Bien, entonces, para solucionar este problema, se ideó por el derecho internacional un mecanismo. Ese mecanismo se conoce como el mecanismo de la protección diplomática. ¿Han escuchado hablar de la protección diplomática como institución? Bueno, la protección diplomática es este mecanismo por el cual el interés del privado, ya sea una persona natural o una persona jurídica,
va a ser representado en el ámbito internacional por el país de la nacionalidad de esa persona. Supongamos que a uno de ustedes viajan a Europa y el estado donde están comete una violación del derecho internacional respecto de ustedes. Son expropiados, por ejemplo, en otro país. No pueden demandar directo ese estado en la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ¿quién va a tomar su interés, su representación? Lo va a tomar el país de la nacionalidad. Ese mecanismo se llama protección diplomática y tiene dos requisitos. En primer lugar, el requisito de la nacionalidad. Es decir, el único país que puede ejercer la protección diplomática es el país de la nacionalidad de la persona. Y en segundo lugar, hay un segundo requisito. Un requisito que tiene que ver con una cierta deferencia por el Estado infractor. El derecho internacional dice, bueno, mire, permitámosle al Estado infractor ¿Se colgó solo para mí o también para el resto de la clase? que sea, ¿ya? Entonces eso se llama agotamiento de los recursos internos. Profesora, ¿Sí? ¿puede repetir el 2 que justo se pegó? Ah, ¿me pegué? ¿Y ya me despegué? Sí, ahí está perfecto. Ya me despegué. Ok. Denme un segundito, ¿ah? Denme un segundito que parece que alguien me llama urgente. Ya, estoy de vuelta. ¿Me escucho bien? Se cortó recién, parece. Sí. Ok. Veo que mi señal está un poco mal, ¿ya? Pero espero no seguir pegándome. Ahora veo que estoy bien. Ok. Dos requisitos. Nacionalidad y, ¿cómo se llama? Agotamiento de los recursos internos. O sea, la persona, natural o jurídica, tiene que reclamar primero dentro del Estado que cometió la infracción, en sus tribunales. Solamente cuando no obtiene resarcimiento de la infracción dentro del sistema jurídico nacional, entonces puede pedir esta institución que yo les digo que se llama protección diplomática. Bien. ¿Qué consiste en la protección diplomática? Que la Barcelona Attraction tendría que ir a pedirle protección a Canadá. Porque la nacionalidad de esta transnacional, la casa matriz, está en Canadá. Entonces, Canadá podría, después del agotamiento de los recursos internos, podría tomar el interés de la Barcelona y demandar a España internacionalmente y sacarlo de los tribunales domésticos. Bien, así funciona esta institución que se llama protección diplomática, que existe hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué ocurrió en el caso de la Barcelona? Canadá no quiso ejercer la protección diplomática. Probablemente Canadá hizo una evaluación política de la situación y llegó al convencimiento de que no le convenía demandar a España, que no quería enojarse con España. ¿Ya? Bien. Así es que eso, ¿qué quiere decir? Que la pobre Barcelona lo único que puede hacer es reclamar en los tribunales españoles que ya le fue mal. Ahora,
La Barcelona era una sociedad anónima. Eso quiere decir que tenía muchos accionistas. El capital de la sociedad estaba en manos de diversos accionistas. Y como buena transnacional, todos esos accionistas tenían distintas nacionalidades, con una empresa grande. Entonces esos accionistas no eran necesariamente canadienses. Había accionistas norteamericanos, había accionistas franceses, había accionistas españoles también, pero había un buen número, el mayor número de los accionistas de la Barcelona, fíjense ustedes que eran belgas. Cuando la Barcelona quiebra, el daño lo sufre la empresa Barcelona Traction, pero no solo la empresa, también los accionistas. Los que tenían una acción que valía 10, cuando quiebra la empresa, su acción obviamente ya no vale nada, vale 0. Entonces el daño económico lo sufre la Barcelona como empresa, pero la sufren los accionistas también, como dueños de una parte del capital, ya que era una sociedad anónima. Entonces aquí surge la pregunta, si el daño económico lo sufre también el accionista, ¿podrían los accionistas demandar a España también? Obvio, no lo pueden demandar directo en el ámbito internacional, pero ¿qué pasa con el estado de los accionistas? ¿Podría el estado de los accionistas demandar a España a través de esta figura de la protección diplomática? Entonces los belgas van a Bélgica y le piden la protección diplomática a Bélgica. Y Bélgica, a diferencia de Canadá, sí tiene la intención, la voluntad de otorgar esa protección diplomática y demandar a España, y lo demanda. Entonces, Bélgica demanda a España en la Corte Internacional de Justicia. Este es el famoso caso Barcelona Traction Light and Company. Bélgica versus España. Y España presenta una defensa. España dice, lo siento mucho, pero Bélgica no tiene legitimación activa para tomar la representación de los accionistas belgas. ¿Por qué? ¿Se les ocurre a ustedes hacer un argumento? Porque afecta los intereses de los privados y no del Estado belga. Bueno, pero en el caso de Canadá se aplicaría el mismo principio, ¿no? Canadá podría decirse, bueno, no afecta a los intereses de Canadá, sino que de la empresa canadiense, una empresa de derecho privado. ¿Lorenzo? Yo creo que es porque no se cumple el requisito de la nacionalidad, en el sentido de que Bélgica no es el Estado como, o sea, al decir que la transnacional era canadiense, entonces Bélgica no podría presentar la, ¿cómo se llama? La Protección protección diplomática, diplomática. ya que la empresa que se vio afectada en realidad es canadiense, pues no belga. Entonces yo creo Ya, que por pero eso- ¿qué pasa si yo te digo que los accionistas belgas sí también se vieron afectados? ah, mm. ¿Gracia? No, profe, yo decía algo parecido de que como es una persona jurídica, las personas jurídicas tienen solamente una nacionalidad, entonces como que se podría empezar a extender, pero va a la misma línea de lo que decía Lorenzo. Ya, pero no están tan mal, Lorenzo y Gracia. Por ahí va. El argumento que hizo España fue el siguiente. Dijo, mire, el ilícito que se me imputa, haber hecho quebrar a una empresa, eso es lo que me están diciendo, que ilícitamente yo hice quebrar esta empresa. La víctima de ese delito civil, por así decirlo, es una empresa. Esa es la víctima, ese es el que sufrió el daño. Los accionistas sufren un daño, pero que es derivado del hecho de que eran accionistas. Pero accionistas y empresas no son lo mismo, porque hay una cosa en el derecho, hay una institución en el derecho comercial que distingue la personalidad jurídica de la empresa de la personalidad jurídica de los accionistas. De eso se trata una sociedad anónima. Por ejemplo, si la empresa tiene deudas, yo tengo que demandar a la empresa
y la deuda se va a servir con el capital de la empresa. Pero no puedo ir a demandar la responsabilidad de cada accionista. Si la empresa, por ejemplo, debe 100, yo no puedo demandar por esos 100 a cada uno de los accionistas. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama la personalidad jurídica distinta de la empresa, distinta de los miembros de la empresa, de los accionistas de la empresa. Eso ocurre con las sociedades anónimas, eso ocurre con las sociedades de responsabilidad limitada. Esta distinción. Entonces lo que dijo España es lo siguiente: aquí se me acusa de un ilícito contra la empresa, el único que me puede demandar es la empresa y por lo tanto el único que puede defender esta empresa es el estado de la nacionalidad de esa empresa. No puede multiplicarse esta causa de acción a cada uno de los accionistas, porque el daño yo no les he cometido un ilícito a ellos en sus derechos. ¿Ya? Estamos hablando aquí de un ilícito supuestamente cometido contra la empresa, no haberle dado a la empresa acceso a comprar divisa extranjera para pagar sus deudas, haberle cerrado el mercado de la divisa. Bueno, al accionista yo no le cerré ningún mercado. Entonces, ahí la Corte dice, ok, me están haciendo un argumento de que hay un principio, de distinción entre la personalidad jurídica de los accionistas y la personalidad jurídica de las empresas. Y me dicen que en base a este principio yo no puedo permitir la protección diplomática de Bélgica a los accionistas porque los accionistas, España no ha cometido ningún ilícito contra ellos. Ahora, claro, los accionistas belgas sufrieron una consecuencia económica. Claro, su acción bajó a cero, pero respecto de ellos no se cometió ningún ilícito. Entonces la Corte dice, acepto el argumento de España. Hay un principio general del derecho comercial que distingue la personalidad jurídica de la empresa de la personalidad jurídica del accionista. Y en este caso, basado en eso, tengo que ver respecto de quién se cometió el ilícito, el supuesto ilícito. Y aquí tengo muy claro que fue con la empresa. Los accionistas tienen una serie de derechos. Tienen derecho a participar en las juntas de accionistas, tienen derecho a elegir el directorio de la empresa. Los accionistas tienen derecho a recibir utilidades por sus acciones, por el share, ¿verdad? Pero ninguno de esos derechos ha sido conculcado por España. Por lo tanto, no puede Bélgica asumir aquí la protección diplomática de los accionistas belgas porque no hay ilícito contra ellos. Solamente le correspondía a Canadá. El caso es súper interesante porque se estudia precisamente para mostrar cómo un principio general, como es la personalidad jurídica distinta, esta distinción de personalidades jurídicas entre empresas y los personas naturales, accionistas de una empresa, esa personalidad jurídica es distinta. Ese es el principio general. Y es un principio general de derecho doméstico. De hecho, la Corte, para poder concluir que existía este principio general, tuvo que mirar cómo era la regulación de las sociedades anónimas en el mundo, no solo en España, para mirar que era un principio general de los distintos sistemas jurídicos domésticos. Entonces miró cómo era esto en los países árabes, cómo era en Estados Unidos, cómo era en Latinoamérica, y se dio cuenta que en todos la institución de la sociedad anónima distingue la personalidad jurídica de la sociedad anónima de la personalidad jurídica de los accionistas. Eso, ¿ok? Esto era para mostrarles esto de los principios generales del derecho doméstico. Bien. Luego, ¿hay alguna otra fuente del derecho que no hemos estudiado y que está en el 38? Sí. ¿Y que no están en el 38? Sí. Hay dos fuentes más de derecho internacional que no están en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Uno son ciertas resoluciones de organizaciones internacionales. ¿Cuáles? Las que
establecen derechos y obligaciones vinculantes para los Estados miembros de esa organización. Esto es excepcional. La regla general es que las resoluciones de organizaciones internacionales son solo recomendaciones, no obligan. Eso es lo que uno ve, por ejemplo, con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que no son en sí mismas vinculantes. Pero en la misma ONU encontramos un ejemplo de una resolución de una organización internacional que es vinculante para todos los Estados miembros de la ONU, aun cuando no sean parte de este órgano. El órgano que puede emitir resoluciones vinculantes es el Consejo de Seguridad. Ahí tenemos un caso de ejercicio legislativo por parte de un órgano de una OI, de una organización internacional. Muy excepcional en derecho internacional. 2. Otra fuente que no está en el artículo 38, ciertos actos unilaterales de los estados. O sea, los estados pueden crear derecho internacional para sí mismos. ¿Cómo es esto? Bueno, obviamente no pueden crearse derechos. Sería muy patúo de parte de los estados decir, yo me voy a crear un derecho, tengo derecho a tal cosa. No, porque todo derecho tiene una obligación correlativa y entonces un estado estaría imponiendo sin su voluntad una obligación sobre otros estados. No se puede. Pero nada obsta, y eso es lo que dice la teoría del derecho internacional, que un estado asuma una obligación que le pesa a él mismo, es decir, una promesa. Las promesas en derecho internacional son actos unilaterales, pero pueden crear entonces obligaciones para esos estados que las emiten. Por eso que hay fuente de derecho internacional consistente en ciertos actos unilaterales de los estados, pero solamente pueden crear obligaciones para ellos mismos, porque si no estarían violando el principio del consentimiento. Pero ellos dan su consentimiento a obligarse ellos mismos. Bien, ¿en qué caso surgió este tema? El caso en el que surgió este tema, yo se los voy a subir y ustedes lo leen, es el primer caso en que la Corte se pronuncia sobre la posibilidad de que actos unilaterales creen obligaciones, es el caso de los ensayos nucleares. Es un caso de los años 70, la sentencia del año 74. Entonces estamos en la mitad plena Guerra Fría. Guerra Fría, es decir, dos polos, el mundo está dividido en dos polos políticos, Estados Unidos y Europa por una parte, y la Unión Soviética por el otro. Ciertos actos unilaterales. ¿Qué ocurrió aquí? En el caso de los ensayos nucleares, Francia, así como todas las grandes potencias en esa época, realizaba ensayos nucleares. ¿Por qué? Porque los dos polos en los que se dividía el mundo, ambos poseían armas nucleares. Este es el mundo que se hereda después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial termina cuando Estados Unidos, ¿verdad?, lanza 2 bombas nucleares sobre Japón. Y eso determina la rendición de Japón en la guerra, ¿verdad? Y con eso se acaba la Segunda Guerra Mundial. Las bombas nucleares, entonces, la tecnología se desarrolló durante la Segunda Guerra. Y son tremendamente destructivas, como todos sabemos. Además, para muchos, ilícitas porque no permiten reconocer, distinguir objetivos militares de los objetivos civiles. Como ustedes ven, lo que hizo Estados Unidos cuando lanza las 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki es un crimen de guerra, porque la lanza sobre la población civil. Y uno de los principios básicos de la guerra, en derecho internacional, es distinguir los objetivos militares de los objetivos civiles. Bien, tenemos la tecnología entonces, y todos estos estados poderosos del orden mundial de los años 70 tienen armas nucleares. Entre ellos, las 5 grandes potencias, entre las cuales está Francia. Bueno, Estados Unidos, ustedes ven, realiza sus ensayos nucleares en su propio territorio en general, porque es muy vasto Estados Unidos. Todos sabemos en el desierto de Arizona, ¿verdad? Se hacen los primeros
ensayos nucleares. Francia, el Reino Unido, no tienen mucho espacio donde hacer ensayos nucleares porque son todos países muy pequeñitos, territorialmente hablando. Entonces Francia hace sus ensayos nucleares en el Pacífico Sur, fíjense ustedes. No encontró nada mejor Francia que ir a hacer sus ensayos en el mar, muy alejado de Francia, donde está la Polinesia francesa, es decir, territorios de ultramar. Y realiza ahí sus ensayos nucleares. Imagínense el daño ambiental terrible que se crea en esos lugares, particularmente en el atolón de Mururoa, un lugar de corales, que obviamente todo eso está muerto. Ahí, esa típica foto del hongo nuclear que aparece en el mar, esa es una típica ensayo nuclear francés. Bueno, cerca, no tan cerca, pero en el área Pacífico Sur, tenemos dos estados que se quejan. Dos estados que no son colonias francesas, porque ustedes entenderán que las colonias francesas no tienen mucha posibilidad de quejarse contra Francia, que los domina. Pero hay dos estados independientes y poderosos de primer mundo que se quejan, que son Australia y Nueva Zelanda. Y estos dos estados señalan que las armas nucleares que se están probando, estos ensayos nucleares que se están realizando en el Pacífico Sur, están violando sus derechos. Y demandan a Francia ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Y qué demandan? Demandan dos cosas. Bueno, demandan que es ilícito primero, que la Corte diga que es ilícito realizar esos ensayos nucleares allí, y que esta ilicitud les ha causado un daño a ellos, a su agricultura, que la radioactividad ha llegado hasta sus territorios, generando daño al territorio de ambos estados. Y le piden a la Corte que le ordene a Francia cesar en los ensayos nucleares. Ese es el caso. Bueno, la Corte se declara con jurisdicción. Lo primero que hace Francia es reclamar que la Corte no tiene jurisdicción. Acuérdense, existe un principio en derecho internacional de consentimiento a la jurisdicción de los tribunales internacionales. O sea, para poder demandar a un Estado, es necesario que el Estado demandado dé su consentimiento a ser demandado. Francia, ¿cómo había dado su consentimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, Francia había hecho una declaración unilateral aceptando la jurisdicción de la Corte. Así como Estados Unidos en el caso de Nicaragua. Simplemente un documento que se le entrega a la Corte y dice, acepto la jurisdicción de la Corte respecto de cualquier otro Estado que haga esta misma declaración. Esto es bajo el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Australia y Nueva Zelanda también tenían la misma declaración, entonces así existía el consentimiento a la jurisdicción de la Corte. Pero Francia le había puesto una restricción a su aceptación de la jurisdicción de la Corte. Le había dicho a la Corte, yo acepto la jurisdicción de la Corte, salvo en materias que caigan en la jurisdicción interna de Francia. Entonces todo el punto era si es que esto caía o no en la jurisdicción interna. Pero la Corte declaró que sí caía en la jurisdicción externa y por lo tanto que podía conocer. Así es que le rechazó la excepción de jurisdicción a Francia y se declaró competente. Esto para Francia fue una muy mala decisión para ellos, tanto así que Francia decide no seguir participando del juicio. Lo mismo hizo Estados Unidos en el caso de Nicaragua. Cuando la Corte se declaró con jurisdicción, Estados Unidos se declaró rebelde, igual que Francia. Dijeron, no, nosotros no estamos dispuestos a ir a ventilar estos temas a la Corte. Pero en esos casos, cuando la Corte se declara competente, el caso sigue, porque la Corte ya se declaró competente y la Corte es soberana para eso. Entonces,
Lo único que vamos a tener es que una parte no se presenta, pero el caso sigue con jurisdicción, así es que la Corte puede finalmente decidir sentenciar en contra de esos estados, aunque estén ausentes, aunque no hayan presentado argumentos. Bueno, Francia hace eso, se retira del caso, pero el caso sigue. Sin embargo, era un tema político muy caliente, una papa caliente esta cosa. Después la Corte se da cuenta que está metida en un tremendo problema. ¿Qué pasa si la Corte decide que los ensayos nucleares son ilícitos? Eso cambia de una manera tremenda podríamos decir, la política internacional. Porque ustedes ven, estamos en la Guerra Fría, estamos en un equilibrio muy peligroso y muy débil entre dos grandes polos que se pueden autodestruir con bombas nucleares. Reino Unido, o sea, Europa y Estados Unidos, y por el otro lado la Unión Soviética. Así es que lo que decida la Corte va a tener enormes consecuencias políticas internacionales. Entonces la Corte se declaró con jurisdicción y después se arrepintió, yo creo, se dio cuenta que tenía este tremendo problema. Y por otro lado, Francia, que decide no presentarse en el juicio, en el fondo está como detrás de bambalinas, mandándole cartas a la Corte, ¿ya? No se defiende con escritos, pero hace la política internacional, el ministro de Relaciones Exteriores da entrevista en el diario, el presidente también, bla, bla, bla. ¿Qué ocurrió? Francia tenía que darle una salida a la Corte, para que la Corte finalmente no se pronunciara en el fondo. Fíjense ustedes lo que hace Francia. Esto es todo una ¿cómo se llama? Un plan diseñado por Francia para ver cómo escapar de este juicio, donde la Corte ya se declaró con jurisdicción. Entonces Francia, sus asesores jurídicos, fíjense ustedes que idean esto, que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia y que el presidente de Francia declaren a la prensa lo siguiente, y esto es lo que declaran. Los ensayos nucleares que realizamos en el año 1974 a principios son los últimos ensayos nucleares atmosféricos que vamos a realizar. A partir de esta fecha, Francia no realizará más ensayos nucleares atmosféricos en el atolón de Mururoa y cambiará su política de ensayos nucleares a realizar ensayos nucleares submarinos, de tal manera de no afectar la atmósfera. Por lo tanto, no voy a seguir supuestamente afectando a Australia, ni a Nueva Zelanda, ni a ningún país que está alrededor. Bien. Esto lo dice la prensa. Y la Corte, fíjense ustedes, a pesar de que Francia no está mandando escritos a la Corte, está hablando por la prensa, la decisión de la Corte, sin esperar sentencia, es sacar el caso de la lista de casos pendientes. Y toma una decisión, por así decir, dicta una sentencia interlocutoria, por así decirlo, que no ve el fondo. La sentencia dice, oh, qué interesante lo que está diciendo el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, porque lo que ellos están haciendo es asumir una obligación unilateral. Ellos están obligando al Estado de Francia a no hacer nunca más ensayos nucleares atmosféricos. Y eso es una obligación bajo el derecho internacional porque cumple los requisitos que debe tener un acto unilateral para crear obligaciones para los estados. ¿Qué requisitos? Entonces la propia Corte da los requisitos. El acto debe ser público, el acto debe ser dado por una persona que tiene la capacidad de obligar al Estado en el ámbito internacional y el acto debe conllevar la voluntad seria de obligarse. ¿Ya? Eso es. Entonces da los requisitos de los actos unilaterales. Y el acto
por el cual se obliga el Estado debe ser autónomo, no debe depender en su validez de ningún otro acto. Ahí están los requisitos. En el fondo, la Corte, por primera vez en la vida, está dándonos las pautas de lo que sería un acto unilateral que puede obligar al propio Estado que lo emite. Y en base a eso, la Corte se saca esta papa caliente que tenía entre sus manos y dice, por lo tanto, no voy a entrar al fondo del caso porque ya Australia y Nueva Zelanda han obtenido lo que venían a buscar. ¿Qué venían a buscar? Le habían pedido a la Corte que por favor le ordenara a Francia no realizar más ensayos nucleares en el Pacífico Sur. Y lo han obtenido porque Francia se obligó unilateralmente a no realizar más ensayos nucleares atmosféricos en el Pacífico Sur. Y sacó el caso de la lista de pendientes. Lo sacó por la ventana, por así decirlo. Ahora, hay una crítica que se hace. Todos estudian el caso de los ensayos nucleares para ver los requisitos de los actos unilaterales. Pero hay una crítica que hacer. ¿A alguno se le ocurre la crítica, algo que la Corte en el fondo dejó sin pronunciamiento? ¿Qué habían ido a pedir Australia y Nueva Zelanda a la Corte? Por los daños causados no hay una reparación del daño, ¿cierto? Exactamente. Muy bien, Gabriel. Australia y Nueva Zelanda habían dicho, estos ensayos nucleares son ilícitos y me están produciendo daño a mi territorio. Y la Corte olímpicamente no se pronunció sobre el daño. Y dejó una de las preguntas sometidas por Australia y Nueva Zelanda sin respuesta. Es decir, la Corte se abstuvo de conocer una de las materias que eran controvertidas en el caso. Lo que da cuenta también del carácter súper político de la sentencia de la Corte. Bueno, este es el caso paradigmático en materia de obligaciones internacionales de los Estados para que ustedes lo tengan presente y lo lean. Gabriel, ¿quieres decir algo más? Sí, no, lo otro lo dijo Víctor, no lo dije yo. Ah, Víctor. Sí, yo pensé que a Ah, partir de la perdón, uni- Víctor, tú respondiste. Ok, bien. Sí, yo Sí, tenía dos sí. preguntas. ¿Ya? La primera tiene que ver con lo que estamos viendo, que al final, claro, lo que pedían Australia y Nueva Zelanda era que cesaran los ensayos que les causaran daños, pero no puede interpretarse que los ensayos submarinos igual pueden realizar daños, no, igual dañan el ecosistema marino y afectan a los estados, ¿no? Creo que se ve con la profe. Bueno, exactamente. Porque Australia y Nueva Zelanda dicen, me está causando daño a mi agricultura, me está llegando lluvia ácida, me está llegando lluvia radioactiva. Todo eso se producía por los ensayos atmosféricos. Ahora, los ensayos submarinos probablemente también tienen un efecto, pero ya escapa a las cuestiones fácticas que estaban presentes en el caso. De hecho, fíjense ustedes que posteriormente Francia y Australia intentan revivir el caso de los ensayos nucleares hace poquito, ¿ya? A principios de los 2000, precisamente tratando de quejarse de los ensayos nucleares submarinos, ¿ya? Pero le va mal, porque esta vez ya no hay jurisdicción de Francia. Entiendo que Francia retiró su aceptación de jurisdicción de la Corte después del caso de los ensayos nucleares, ¿ya? Pero lo pueden todo esto mirar en el sitio de la Corte y buscar el caso Ensayos Nucleares 2 para ver qué pasó. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar aquí. Mañana vamos a estudiar sujetos de derecho internacional. Con esto terminamos las fuentes del derecho internacional, ¿ya? Y mañana entonces sujetos. Yo les subí una opinión consultiva no una opinión consultiva, el comentario a la opinión consultiva de la Corte sobre un caso bien interesante, que es la Declaración de Independencia de Kosovo. Ustedes pueden encontrar la Declaración de Independencia, la opinión consultiva sobre la Declaración de Independencia de Kosovo en el sitio de la Corte Internacional de Justicia. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ustedes entran ahí al sitio, a ver si se lo muestro, y buscan
la opinión consultiva. Se los voy a mostrar. Denme un segundito. ¿Se acuerdan que yo les mostré el sitio de la Corte? Ahí lo tienen. ¿Ok? Ahí está, icj-cij.org. Entran a inglés y van a buscar las opiniones consultivas. Si van a casos, van a encontrar casos, todos los casos contenciosos, perdón, casos, y aquí están los advisory proceedings, porque esta es una opinión consultiva. Pinchan en advisory proceedings y aquí van a encontrar la opinión consultiva, aquí en el 2010, sobre si está de acuerdo con el derecho internacional o no la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo. El fallo es del 2010. Es una opinión consultiva, no es litigio entre dos estados, ¿ya? Si ustedes pinchan ahí, van a ver un resumen del caso y también van a encontrar la sentencia, que se llama ahí, Advisory Opinions. Y aquí está la Advisory Opinion. Está en inglés, en francés. ¿Ok? A ver si la pueden leer. No está en castellano, lamentablemente. Entonces está en inglés y en francés. Pero a lo mejor en castellano pueden encontrar un resumen. Déjenme entrar de nuevo al sitio, porque creo que si uno entra por castellano, claro, usted aquí está, esta es la página principal y aquí están todos los idiomas de la Corte. Francés, inglés, árabe, español y ruso, y chino. Voy a pinchar en español a ver si hay algún resumen. En español, miren, para que ustedes sepan, hay resúmenes de los fallos, de opiniones consultivas, etc. Y hay algunas opiniones consultivas que están íntegras en castellano, pero no está la de Kosovo. Pero si pinchan aquí en 2008-2012, a lo mejor hay un resumen en castellano de la opinión consultiva de Kosovo. ¿Ya? Vamos a mirar qué nos dice. Aquí está, resúmenes. ¿Ya? Y aquí, 2010, estos son los casos, estos son casos, ¿cómo se llama? Entre dos estados, ¿ya? Y las opiniones consultivas no están aquí, parece. Pero ustedes ahí revisen. Claro, no está la opinión consultiva de Kosovo tampoco como resumen, lamentablemente. Así es que lean el comentario, porque igual lo van a entender. O sea, el comentario está en castellano, el que yo escribí, ¿ya? Para los que no puedan leer la opinión consultiva en inglés. Los que la puedan leer en inglés o en francés, por favor hagan el esfuerzo de leerla. Es súper interesante y la vamos a revisar mañana, ¿ya? Ok, bien. Estudiantes, chiquilles, nos vemos mañana. Chao. Gracias, profe. La profesora, buena Profe, clase. Profe, que esté bien. Gracias. Estoy bien. Chao.